Día 4. Un matrimonio querido por Dios. Ahora intentaremos reflexionar sobre la tercera condición querida por Dios para preparar a María a la encarnación del Verbo. Era preciso que la madre elegida, además de inmaculada y siempre virgen, fuera esposa. Los motivos son tantos y algunos evidentísimos. Hacía falta una protección, una ayuda, un educador. Hacía falta que el Hijo de Dios, dándonos ejemplo de una vida común y transcurrida en el escondimiento, viviera en una verdadera familia, ejemplar aunque diversa, conforme al objetivo deseado por Dios. Pero existía también el designio de dar cumplimiento a las profecías mesiánicas según las cuales el Mesías prometido debía ser hijo de David. En aquellos tiempos las chicas se casaban muy pronto, entre los 12 y 14 años, y los chicos entre los 17 y 18 años. Cuando leemos que la hija de Jairo, resucitada por Jesús, tenía 12, este detalle simplemente nos dice a nosotros que era una niña. En cambio, es un dato importante. Estaba en la flor de la edad, cuando un padre se preocupaba por encontrar un esposo para su hija. Teniendo en cuenta estas costumbres y la temprana edad, eran los padres los que disponía todo. En el tiempo adecuado, los padres del muchacho buscaban a la joven idónea para su hijo, y los padres de la muchacha buscaban a la persona apropiada a quien entregársela como esposa. Comenzaban las negociaciones y se fijaba el moar, es decir, la compensación en dinero o especie que el esposo aspirante debía dar a los padres de la esposa. Nótese que no era, como en otros pueblos, el precio de la esposa, era un pequeño patrimonio de garantía que guardaban los padres, pero que pertenecía a la esposa, la cual entraba en posesión del mismo, en caso de viudez o de divorcio. Entonces se celebraba el matrimonio, que se desarrollaba en dos tiempos. Primero en la casa de la esposa y en presencia de los parientes más cercanos. Se hacía la declaración de matrimonio. Llamarlo noviazgo se presenta a confusión, que surtía todos los efectos jurídicos. La bendición de los padres confería carácter sagrado a la simple ceremonia. Un año más tarde, en el que los esposos seguían viviendo con sus respectivos padres y el esposo preparaba la vivienda para la nueva familia, se llevaba a cabo las nupcias solemnes, es decir, la introducción de la esposa a la casa del esposo, con amplia presencia de parientes y amigos, una fiesta que duraba normalmente 7 días. También en el caso de María y José, las cosas se desarrollaban conforme a las costumbres. No creo que María revelara a sus padres su propósito de mantenerse virgen. Entre los hebreos, cuando se trataba de votos particulares, una mujer debía solicitar el permiso a sus progenitores o al marido. Pero María solía callar y encomendarse enteramente al Señor, con una fe heroica que a veces, como vemos en esta ocasión y como veremos en la Anunciación y a los pies de la cruz, desafía la evidencia de los hechos. Ocupémonos ahora de José, el esposo elegido por el Señor, con la mediación de sus padres para aquella que se convertiría en la Madre de Dios. El nombre mismo ya nos recuerda a José, el hebreo, que salvó de la carestía a aquel primer núcleo del pueblo hebreo, formado por la numerosa familia de Jacob. De San José, el Evangelio nos da 3 preciosas informaciones. Ante todo, nos dice con insistencia, tanto Lucas como Mateo, que pertenecía a la familia de David. Es un dato muy importante,
El episodio más significativo de la vida del rey David se produce precisamente cuando el Señor le promete una casa que durará para siempre. La profecía fue entendida muy pronto en sentido mesiánico, entre otras cosas, porque la importancia política de la familia de David en los tiempos de Jesús había desaparecido desde hacía 500 años, con Zorobabel. Lucas y Mateo, para darnos la genealogía de Jesús, nos dan la genealogía de José. Está claro que el matrimonio entre María y José es el anillo de conjunción que realiza la profecía por la que el Mesías sería un descendiente de David. El verdadero apelativo por el cual indicar a José es padre putativo, padre nutricio u otras expresiones comunes. Es mejor llamarlo Padre Davídico de Jesús. El Evangelio nos proporciona un segundo dato sobre José. El oficio. Era herrero carpintero. Así nos enteramos de la condición económica de la Sagrada Familia y de Jesús mismo con María, después de la muerte de José. Un artesano era considerado socialmente de clase media, pobre pero no mísero. Vivía de su trabajo cotidiano que podía completarse con los productos del huerto, árboles frutales y algún animal doméstico. Una tercera información nos la suministra Mateo, calificando a José de hombre justo. El significado bíblico de este término es muy rico. Indica gran rectitud, observancia plena de la ley de Dios, apertura y disponibilidad total a la voluntad divina. No cabe duda de que los padres de ambos esposos buscarían a la persona adecuada para sus hijos y de que el Espíritu Santo los asistía en su decisión. La condición social de José, un honrado y buen artesano, nos hace comprender también las condiciones económicas de la familia de María. A diferencia de los fantasiosos relatos de los apócrifos que hacen de María hija única y rica heredera, está claro que también la familia de María era de condición modesta. Asimismo, la vida de la Santa Familia se distinguirá por este carácter de pobreza decorosa, no de miseria. Son, pues, humildes el pueblo donde viven, el oficio de José y después el de Jesús. Pobre la condición en que se encuentran en Belén y la ofrenda que hacen al templo con ocasión de la presentación de Jesús 40 días después de su nacimiento. María y José pertenecían a aquellos pobres de Yahvé, que ensalza la Biblia porque se abandonan confiados al Señor. El Señor se les revela y los encuentra siempre dispuestos a realizar sus grandes planes. La pobreza que el Evangelio denomina bienaventurada, hasta proponerla como elección voluntaria, no es exaltación del pauperismo ni de la miseria. Es reconocimiento de la superioridad de los valores espirituales sobre los pasajeros, tan perseguidos por los hombres. Es fe de las promesas divinas y constante apertura a la voluntad de Dios, buscada en sus palabras y en las circunstancias de la vida. Reflexiones sobre María. No se sustrajo a las costumbres de su pueblo ni a la obediencia a sus padres. Supo ver en todo ello la obra de Dios, a pesar de las apariencias. La evidencia de los hechos, o sea, el matrimonio con José, parecía romper y anular su propósito de permanencia total al Señor. No dejó de confiar en el Señor. Si quería esto de ella, la ayudaría a observar la virginidad, incluso en el matrimonio. Reflexiones sobre nosotros. Sin duda, los padres de José eligieron acertadamente, por lo que José se sentiría feliz. En un pueblo tan pequeño se conocían todos muy bien.
No buscaron la riqueza o valores efímeros, sino la virtud. No hay verdadero amor sino en la luz de Dios y en el deseo de cumplir su voluntad, la misión que espera de nosotros. La disponibilidad para cumplir la voluntad de Dios no deja que nos sintamos frustrados, aunque los acontecimientos nos obligan a abandonar nuestros proyectos y aspiraciones.